A través de Contigo Migrante, esta es tu voz migrante, presentamos las notas más relevantes de México y el mundo. En México, el presidente López Obrador resaltó la aprobación de su ley de hidrocarburos. Esto del contrabando, ¿sí?, de combustible es lo que motivó a la presentación de la ley o los cambios, la reforma a la ley de hidrocarburos, que ya se aprobó, ya también se va a publicar. Esto va a evitar precisamente este descontrol, porque otorgaron en el gobierno anterior más de 1,000 permisos de importación de combustible. Entonces, ya nada más esa cantidad, imaginen lo que significa. Muchos se fueron eliminando, deben de quedar como unos 80 permisos, pero lo que queremos es que haya más control sobre el ingreso de combustibles al país, y por eso va a tener mayor participación Pemex en todo lo que es la importación y la distribución de los combustibles. De eso trata la ley de hidrocarburos, para tener más control. Y por eso también es que se tomó la decisión de que las aduanas pasen a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido, porque desgraciadamente está muy mal el sector, el poder judicial. ¿Cómo estaba el Ejecutivo? Muchos años de predominio de un grupo que tenía tomado los poderes. Era una república simulada la que existía, porque los poderes no formales eran los que mandaban, dominaban, eran los poderes reales, los que mandaban en el Poder Ejecutivo y los que mandaban en el Poder Judicial, porque tenían cooptados a todos los funcionarios. En el caso del Poder Judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros. Entonces, hacen falta las reformas, hace falta transformar. Aplaudió que gracias a la Cámara de Diputados se terminó la época del outsourcing, que llevó a la elusión y evasión fiscal por más de 900,000 millones de pesos durante varios años, pero sobre todo a que un grupo de empresarios privilegiados obviaran su responsabilidad con los derechos que merecen los trabajadores y sus prestaciones como IMSS, entre otros casos, e Infonavit. Reconoció que esta ley también regulará la entrega de utilidades a los trabajadores y mejorará las condiciones laborales. El titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín,
dijo a nombre de los empresarios que están muy contentos de que por fin terminó la subcontratación y que la mayoría coincide con la visión social que busca el presidente. Antes eso era diferente. Explicó que con la reforma al outsourcing queda prohibida la subcontratación, solo se permiten los que no tienen que ver con el desarrollo económico y tendrán que estar en un registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si cuidamos todos de que la ley se aplique, va a suceder esto, que se repartían al año a los trabajadores utilidades por 56,120 millones de pesos. Con esta reforma, el reparto de utilidades tiene que aumentar, ese es el estimado, en 157,000 millones. Es decir, 100,000 millones de pesos más de reparto de utilidades para los trabajadores. Esto es justicia laboral. Por eso considero que es un buen acuerdo, una muy buena noticia, y agradecerles a los representantes del sector obrero y de manera muy especial a Carlos Salazar, a los representantes del sector empresarial, por esta actitud solidaria de ayudar a que tengamos crecimiento con bienestar, crecimiento con justicia, progreso con justicia, que el desarrollo de México beneficia a todos. Queremos la modernidad del país, pero forjada desde abajo y para todos. Y eso es lo que se está procurando, se está logrando, y desde luego hay otros temas en la agenda y vamos a seguir trabajando juntos. Condenó el supuesto abuso sexual del diputado por Morena Saúl Huerta a un menor de edad y evitó emitir opinión de algunas defensas de sus compañeros de la Cámara para protegerlo, intentando usar el fuero. Nosotros reprobamos todo lo que sea abuso sexual, crímenes de odio, feminicidio, señaló el Ejecutivo Federal. Yo sé que este asunto es un asunto pues que corresponde a las autoridades, pero usted como dirigente de un movimiento, presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad. Y desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia. El que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito. Sí, a todo lo que corresponda, y eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal. O sea, que no se escude en el fuero para no ser... No. Porque ya de entrada lo dejaron en libertad porque tiene fuero como diputado. Sí, Entonces, pero los afectados tienen que presentar denuncias. están las denuncias presentadas. Sí, y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene
a su cargo el gobierno. Es otra cosa. No somos iguales. Entonces, que se actúe. Y en tema que compete a la frontera México-Estados Unidos, pero también del norte al sur del Suchiate, el presidente habló de su participación en la cumbre de líderes por tratar el tema de la inmigración y sembrando vida. Ya lo aplicó el presidente en el sur-sureste de la República Mexicana, donde recibió entidades deforestadas, erosionadas, con altas consecuencias político, económico y sociales, y ahora el presidente se manifiesta en el sentido de que esta sea una propuesta para no solo reforestar, así se interpreta, la frontera sur, los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, sino que Naciones Unidas lo pueda llevar y aplicar a naciones como Etiopía, que viven una enorme sequía, derivado de eso, la irresponsabilidad del hombre que devastó la selva tropical y propició el fenómeno de la desertización y la falta del agua allá en Etiopía, de donde es oriundo el actual director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Además, usted, presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones. Y en el Estado de México, Morena mantendrá el control del Congreso, lo cual anuncia ya una sucesión anticipada 2021 en la entidad en la que apunta Delfina Gómez como candidata de Morena, actual secretaria de Educación, y ahí se ve entonces la mano de Higinio Martínez, quien logró mantener esa mayoría para Morena en el Congreso local. Hasta aquí la más importante de Migrante, esta es tu voz. En la sección Migrante, esta es tu voz, denuncia, agradezco enormemente que del Estado de México, Chicoloapan, se dirija hacia nosotros Diana, las familiares de Diana, quien lamentablemente está en una situación crítica. Hacemos votos, pedimos al Señor para que se recupere de la agresión sufrida por parte de César Alejandro Martínez N. Y es que desde 2010, cuando procrea su segundo pequeño, fue obligada a sostener relaciones contra su voluntad por ese sujeto, César, y fue incluso encerrada en Chicoloapan, lo pueden ustedes creer, sin comida para ella y sus hijos, quienes observaban un estado de desnutrición severo en el 2012. Ella fue humillada, golpeada como parte de ese feminicidio y violencia de género que lamentablemente afecta a diferentes estados de la República Mexicana. Lo peor es que en 2013, hace 7, 8 años, después de amenazas, golpes que llevaron al divorcio bajo la constancia 296-2013 de un juez familiar, esto a consecuencia que los golpes de ese sujeto la dejaron inmóvil, pero de acuerdo con la carpeta FIZP IZ62 T3 453/1301, que le otorga 3 meses de medidas de protección, de las cuales solamente fueron 3 días. ¡Ay, esa justicia mexiquense! El estado más poblado de la República Mexicana, y con ese poder judicial que deja graves errores en su actuación,
Todo eso permitió que el sujeto amenazara a ella el 10 de marzo del 2018 con matarla junto con sus hijos, y lamentablemente, ante la inoperancia de la ley en el Estado de México, esto se consumó el 18 de abril a las 6 de la mañana, cuando el sujeto cumplió sus amenazas, ingresó en el interior del inmueble donde vivía la víctima con sus hijos. César, el ex marido, ingresa con un cuchillo de chef, lo introduce en el cuerpo de la víctima, perforando órganos. Como dice el informe, el estado de la víctima Diana es grave, como decíamos, ya se encuentra en el Hospital Troncoso en la Ciudad de México, entubada porque el pulmón no responde, entre la vida y la muerte por el ataque de ese sujeto, César. Esto se encuentra en la Fiscalía de Feminicidio en grado de tentativa con el número 03304-2021. Aún no se lleva a cabo la audiencia inicial porque el detenido se encuentra en el Hospital ISSSTE de Zaragoza, porque el sujeto de Marras, perdón el adjetivo audiencia, intentó suicidarse, pero para su mala fortuna, pero tal vez como justicia divina, cayó en el toldo de un automóvil y por ello está ahí. Nos dicen las mujeres y niñas de la Ciudad de México, estamos en peligro si este sujeto queda en libertad, por lo que la Fiscalía General de la República, la de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, doña Ernestina, ojalá ponga usted ahí todo el peso de la ley en contra de este sujeto, César. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Mujeres, todos apelan para que a este sujeto se le envíe a lo más profundo de una prisión, no salga, no se le dé amparo, porque es una amenaza para las jóvenes, para las mujeres, en fin, queda bajo la responsabilidad, si la hay en el Estado de México lo dudo, particularmente en Chicoloapan, pero sí en la Ciudad de México, que se aplique todo el peso de la ley contra ese sujeto. Es la denuncia de la cual cumplimos lo que usted plantea en Migrante. Esta es tu voz.